¿Cómo anda la comunidad freak? Espero que bien. Hoy nos toca hablar sobre otro de los tantos Cedro que trajimos al canal. Se trata del proyecto de Cats, el cual hace un par de meses lo trajimos en conjunto a Docs y a otros tantos bots relacionados a animales. Y bueno, hoy vamos a analizarlo para ver si es que vale la pena o no estar participando y qué potencial puede llegar a tener. Bueno, vamos a ir a los puntos más interesantes del proyecto de CAT para analizarlo a fondo, ya sea Tokenomics, Snapshot, temporada 1, temporada 2 y las promociones que hay vigentes para estar sacando un extra de puntos o de token, como quieran llamarle. Primero y principal, el Tokenomics son 600 billones de tokens que se van a repartir entre la temporada 1 y temporada 2. Esa temporada 1 va a estar terminando el día de mañana, 30 de septiembre, o sea tenemos un día para estar sumando un extra de puntos CAT que luego se van a estar transformando en tokens. El 55% del total de ese Tokenomics de 600 billones va a estar repartido entre la temporada 1 y la temporada 2. Por ende, es lo que nos interesa a nosotros. 55% del total va a ir para la comunidad, todo lo que estuvimos farmeando. Y después, bueno, el resto va a intercambios, marketing, equipo y demás. Después, temporada 1, o sea, la que finaliza dentro de un día. El 30% del total del suministro de esos 600 billones de token va a ir para nosotros. O sea, 180 billones van a terminar en la temporada 1 en manos de todos los que estuvimos farmeando. Los criterios del airdrop es lo que más nos interesa, sería primero y principal, bueno, el juego, el proyecto, como quieran llamarle, bot de Telegram, tiene un pase, se llama pase OG. Con ese pase nosotros pagamos un ton y vamos a tener beneficios con respecto a los que lo farmean de gratis. Por eso digo yo siempre que cuando estemos farmeando distintos airdrops, parte de esa ganancia, no les digo todo, pero alguna parte por lo menos destínenla a comprar ton. Porque bueno, ese token TON tiene utilidad, se puede utilizar justamente para estos airdrops, para potenciarlos. Y además se va revalorizando, tiene utilidad. Y bueno, yo de por sí invierto en lo que vendría a ser TON, es una opinión mía, obviamente cada cual que haga lo que quiera. Pero porque creo que tiene una utilidad y una revalorización que se va dando justamente por la cantidad de gente que va farmeando estos distintos bots de Telegram. Así que bueno, siguiendo con eso, después tenemos tareas diarias. Fíjense que acá hay transaccionales que son de pago. Acá se gasta casi 0.2 ton para hacer las transaccionales. El pase OG te sale un ton más. Por eso fíjense si lo van a hacer de pago o gratuito. Esto depende de cada uno. Yo no voy a decir que cada cual que haga lo que quiera, porque después si no te tiran hate. Pero bueno, después tenés tareas sociales que están relacionadas a distintos bots de Telegram, alianzas. Después tenés con distintos exchange, porque se va a estar listando en varios exchange. Ahora más adelante vamos a estar hablando. Y otra de las cosas que hay que destacar de este pase OG es que te va a permitir estar sumando mayor cantidad de puntos y tener el desbloqueo total de los tokens cuando salga en el TGE. Así que hay que tenerlo en cuenta eso. Fíjense que si vos apretás en el apartado de avatar, tenés para subir una sola foto por día. Esto es subir una foto de un gato y te va a estar sumando una cierta cantidad de puntos. Bueno, aproximadamente si lo haces gratuito te sale entre 400 y 500 puntos cuando subís la foto. Y es una sola vez al día. En cambio si lo haces con el pase vas a estar subiendo hasta 3 fotos. Y esas fotos pueden estar sumando desde 900 a 1000 puntos, por ejemplo. Así que hay una gran diferencia de puntos, además que vas a estar recibiendo esos tokens en lo que sería la totalidad. En cambio, si lo haces gratis, vas a tener esa desventaja de sumar puntos y además es muy probable que te metan un bloqueo de los tokens totales que vas a recibir y vas a tener vesting. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque en este caso el proyecto de CAT o este bot de Telegram te marca ciertas diferencias si lo haces de pago y si lo haces de manera gratuita. Otra de las cosas interesantes que tiene CAT, que me parece que hay que destacar, es la promoción con la gente de Bitget, en la cual si nosotros transferimos los tokens de CAT directamente al exchange, cuando obviamente tengamos ya la cantidad en base al snapshot que se va a tomar, nos van a decir la cantidad de token CAT y bueno, con esos token CAT, si los enviamos directamente a la wallet de Bitget, vamos a estar recibiendo 30.000 tokens extra para los primeros 200.000 usuarios. Van a tener que tener obviamente una cuenta con la gente de Bitget, ir al apartado de airdrop. Si nosotros apretamos en airdrop, denme un segundito. Acá vamos a tener que poner lo que sería la wallet y en base a eso de la wallet ponemos también el exchange. Tenemos que seleccionar ambos. Fíjense que acá nos dice seleccionar el exchange, ponemos la wallet y después de eso le damos siguiente y ya vamos a estar participando. Nosotros si vamos al exchange de Bitget van a tener que registrarse obviamente. Para eso, bueno, como les digo, les dejo todo en la descripción. Vamos directamente al apartado de depósito, apretamos en depósito, buscamos el token de CATS, seleccionamos la red, copiamos la wallet y eso lo ponemos en lo que sería el apartado del bot de Telegram. Y con eso ya estamos participando. Bueno, y para cerrar el video vamos a hablar un poco de los partners que tiene CATS, ya sea de bot de Telegram como los partners de exchange, que me parece bastante interesante para visibilidad y liquidez. Los exchange principales son Bybit, Ocket, Bitget, Gate.io y KuCoin, y de por sí son de primer calibre que se van a estar listando este token. Es bastante interesante, eso como les digo le da liquidez y es lo que justamente necesitamos para que se revalorice el valor del token.
Después tenemos distintos bots de Telegram, que son de los que más tendencia están generando, como Bloom. Está también YesCoin, tenemos Major, Rolls, Memify. Tenemos también a Sexio, FOMO, Booms, Bucks, Tomarket, Oques Racer, Bits. La verdad tiene alianzas con la gran mayoría de los bots que se están farmeando, que son tendencia. Eso le da visibilidad, quizás mayor liquidez, porque en ese sentido los exchange también se ven interesados en listar este token. Así que CATS, en el sentido de visibilidad y liquidez, va por un buen camino. Después cómo vaya a terminar no se sabe. Obviamente que esto depende de cada uno de los airdrops, de la liquidez que le den justamente a los exchange para que puedan transaccionar y la gente que se vea interesado en el proyecto y lo compre. Como podrán ver, el pre-market está en 0.0041. Eso habla también de la poca liquidez en realidad que se está manejando ahora. Y si tenemos que hacer cuentas, más o menos para dar un número más acertado, yo creo que en estos exchange que son de primer calibre, como les digo, va a haber 1 billón de token que se transaccione. Obviamente que esto es especulativo todo, ¿no? Y de ese billón de token que hay en liquidez de dólares, hay que dividirlo por la cantidad de token que van a circular, que son 160 billones. Eso te da 0.00625. Si estimamos que la gran mayoría va a tener 10.000 tokens, ojalá, ¿no? Esperemos que sí. Eso te da un número redondo de 62.5 dólares que estaría recibiendo cada uno por el farmeo. Y para hacerlo de menos, yo lo dividiría por la mitad, porque para redondear para abajo siempre, para ver lo que se podría estar recibiendo de menos. Un total de 31 dólares. Que la verdad, por lo que significó farmear este airdrop, en cuestiones de minutos, entrabas 5 minutos al día, ya se farmeaba. A diferencia de, no sé, un Hamster Combat que te demandaba un montón de tiempo. Así que 32 dólares por hacer esos clips me parece que está bastante bien. No sé, cada cual que deje sus comentarios, lo voy a estar leyendo. Y bueno, si quieren tirar hate, FOMO, lo que quieran, díganlo, total. Me gusta leerlos. El otro día de por sí con Hunter Combat recibí hate a lo loco. Pero bueno, lo que creo yo que la gente no entiende a veces es que nosotros brindamos información, nosotros como creadores de contenido, les damos la información y después cada cual que haga lo que quiera. Eso depende de cada uno. Si quieren entrar ahora, si no quieren entrar y verlo pasar. Eso es cuestión de ustedes, chicos. Acá está la Season 1 ahora, después va a salir una Season 2. Así que si quieren farmearlo es ya cuestión de ustedes. Es opinión de ustedes y si les interesa o no. Espero, como les digo, la información les haya servido. Cualquier comentario lo pueden dejar en YouTube. También tenemos en Telegram si se quieren unir. Likes son bienvenidos también, no sean ratones. Y también lo vamos a estar enviando a lo que sería Twitter. Vamos a estar tratando de fomear un poco más otras redes sociales. Después les voy a estar comentando. Así que bueno, espero que tengan un gran día. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.